meditación de la palabra del Señor. Pastor, con usted el tiempo. Hermanos, buenos días. No sé, yo siento que cada vez los servicios los hacemos más cortos, ¿no? ¿No tiene esa percepción? ¿O usted siente que cada vez son más largos? Si usted trae sueño, siente que cada vez son más largos, ¿ok? Pero si usted viene bien despierto, se los siente cortitos. Antes de comenzar, y estaba yo buscando una forma de cómo introducirme sin dormirlos antes. Bueno, en la tarde a las 6 tenemos una reunión, espero que puedan estar toda la iglesia, especialmente los padres, porque el próximo sábado tenemos la salida con los niños y queremos ponernos de acuerdo hoy a las 6. De entrada les digo que nos vamos a reunir aquí el día sábado a las 8 de la mañana, en este lugar, y de aquí vamos a salir todos los niños, y si los padres pueden, ojalá que puedan venir, pero si algún padre no puede venir, vamos a hacer un plan de tal manera que podamos encargarnos de los niños, para poder llevarlos a esta actividad que tenemos. Y bueno, el propósito es bueno. Nosotros pasamos todos los fines de semana y entre semana y cada que nos reunimos dándole instrucción a los niños, es correcto que de vez en cuando tomemos un tiempo y tengamos también una actividad recreativa con ellos, por supuesto enseñándoles que lo podemos hacer porque Dios es bueno y Él nos permite disfrutar de la naturaleza también. Así es que esa es la actividad para el próximo domingo, reunión hoy a las 6, y vamos a hablar sobre cómo va a ser el programa, y de entrada todos están invitados. Bueno, y hablando de los niños, pues este mes o el fin del mes, normalmente las predicaciones tienen que ver con la vida de los hijos. Y creo yo que no sería muy atinado hacer una predicación para los niños, cuando en realidad los niños dependen de los padres, ¿cierto? Así es que el mensaje es para los padres. Nuestro tema de hoy es: necesitamos una generación que entienda bien los tiempos. ¿A qué me refiero con los tiempos? O sea, a la fecha en que nos tocó vivir, al periodo en que nos tocó vivir. De entrada, padres, ¿usted realmente se ha puesto a analizar el tiempo que te tocó vivir? Si son buenos o si son malos. Es decir, nuestros hijos no van a ponerse a discernir: hoy nos tocó un tiempo difícil, está pasando esto otro. Ellos no lo van a hacer, ¿ok? Son los padres los que tenemos que analizar cómo están las circunstancias en nuestro tiempo para poder enseñar a nuestros hijos qué hacer y qué no hacer. Para esto tomé un pasaje de la Biblia que está en primer libro de Crónicas, capítulo 12, en el verso 32. Vamos todos. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, en el verso 32. ¿Vamos todos? Vamos a hacer una lectura un poquito larga. Bueno, vamos a leer desde el verso 1 mejor. Vamos a empezar con el verso 1. A ver si usted capta dónde hay una diferencia en cuanto a estos personajes. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, desde el verso 1. Vamos a brincar algunos versículos, solamente vamos a leer algunos. ¿Lo encontraron todos? Ahora, antes de leer, lo que vamos a leer es esto. En el contexto, David ya va a tomar su posición como rey. Saúl todavía está vivo. Saúl todavía está persiguiendo a David para matarlo, pero Dios ya desechó a Saúl. Es decir, que ahora sí, todo el pueblo que siguió a Saúl no peca contra Dios si deciden ponerse del lado
de David. No se me entienda. Hubo un tiempo en que Dios ungió a Saúl para rey, ¿cierto? Y la obligación de todo el pueblo de Israel era estar con Saúl, no con David, ¿ok? ¿Sí me entiende? Si el pueblo se iba con David antes de tiempo, el pueblo pecaba contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios puso a Saúl. Aún David mismo no quiso tomar la vida de Saúl porque él sabía que matar a Saúl era pecar contra Dios, porque no era ni el tiempo ni la forma. Pero llegaría un tiempo en que ya se podría el pueblo pasar del lado de David, que bien lo necesitaba, ¿cierto? Usé este texto para aplicarlo a nuestra vida como padres, porque nos tocó vivir un tiempo en el cual hay que tomar decisiones, pero no se pueden tomar decisiones con respecto a los hijos y a nuestra vida si el tiempo pasa y las cosas pasan y ni nos interesan. Es, por ejemplo, ¿usted sabe qué está pasando en las escuelas con sus hijos? ¿Algún padre sabe? Si usted sabe, entonces cada que sus hijos vengan de la escuela, especialmente los más pequeños, usted le va a preguntar: hijo, ¿y cómo te fue? ¿Y de qué hablaron? Pero si a usted no le interesa, que el tiempo pase. ¿Sí me entiende? Si alguien se siente identificado en el aspecto negativo, bueno, de eso se trata la predicación, ¿ok? Es necesario prestar atención al tiempo que nos tocó vivir para poder ayudar a nuestros hijos. Todos hablamos de querer hijos, de querer tener hijos piadosos. Todos hablamos de querer tener una generación que alabe a Dios. Pero ¿cómo se va a hacer si los padres de hoy en día, que somos nosotros, no estamos interesados en entender qué está pasando en la vida para ayudar a nuestros hijos y dirigirlos en el camino correcto? Ese es el tema. Ahora vamos a comenzar a leer. Miren lo que pasó cuando David estaba en un lugar llamado Ziklag y el pueblo se comenzó a pasar del lado de él. ¿Cómo fue esto? Dice así, ¿lo tenemos? Y hay varias formas, pero me llamó la atención especialmente una, a ver si usted la nota. Dice así, desde el verso 1. Dice: estos son los que vinieron a David en Ziklag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis. Y recuerden que Saúl viene de la tribu de Benjamín, ¿no? Eso es importante, ¿ok? ¿Y por qué es importante que Saúl venga de la tribu de Benjamín? Ahorita va a ver, dice. Y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Y aquí se da una lista de los líderes, de los líderes principalmente. Esta lista es de los líderes, de los valientes de David, los líderes que se pasaron del lado de David. Y por supuesto, detrás de esos líderes venía todo un ejército, ¿ok? Pero todo empezó con el liderazgo, ¿sí me entiende? Por eso se da el nombre nada más de los líderes. Yo nada más voy a leer las tribus, dice. Y eran de los valientes que ayudaron en la guerra, dice el verso 2. Estaban armados de arcos y usaban ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco. De los hermanos de Saúl, de Benjamín. Dice en el verso 8. Vinieron también de los hermanos de Saúl, dice. También de los de Gad, en el verso 8, huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con el escudo y pavés. Su rostro era como rostro de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Dice en el verso 16. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín. Y esto es interesante porque recuerde que la tribu de Benjamín son los que están del lado especialmente de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl desciende de esa tribu. Pero de ahí, mi pregunta viene, ¿cómo supieron ellos que era el tiempo de dejar a Saúl, que todavía es rey, y irse con David? Ahora, solamente aquellos que estaban atentos a lo que estaba pasando tomaron esta decisión, ¿ok? Los que no estaban atentos siguieron con Saúl. Dice 16. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Verso 19 dice, verso 19. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl,
Pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. En el verso 24 dice: de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. De los hijos de Simeón, recuerden que todas estas son las tribus, ¿ok? De los hijos de Simeón, 7,100 hombres valientes y esforzados para la guerra. Verso 26. De los hijos de Leví, 4,600. Verso 29. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. Verso 30. De los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. 31. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Verso 33. De Zabulón, 50,000 que salían a campo, a campaña, prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. 34. De Neftalí, 1,000 capitanes y con ellos 37,000 con escudo y lanza. Verso 35. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600. 36. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, 40,000. 37. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda clase de armas de guerra. Y dice el verso 38, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Bueno, entre toda la lista de las tribus, hay una tribu en especial, si usted notó, que se presenta de una manera diferente a todas las demás. Todos vienen con armas para pelear, todos son valientes. Pero si usted no se durmió en la lectura, porque esta lectura suele dormir a los creyentes, se dio cuenta de una tribu que estaba ahí un poquito diferente a todas las demás. ¿En qué verso fue? El 32. ¿Lo leemos? Verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales y su herramienta. ¿Saben ustedes que no eran las armas? ¿Saben qué era su herramienta? El entendimiento. ¿Cuándo hacer las cosas? ¿Cómo hacerlas? ¿Con quién hacerlas? Es importante. ¿De qué me sirve la espada si estoy del lado equivocado? ¿De qué me sirve el valor si no sé cómo hacer las cosas? ¿Sí me entienden? El entendimiento es muy importante, dice el verso 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Saben, muchas cosas, muchas veces les he dicho, hermanos, nosotros los creyentes tenemos que aprender a discernir, a entender, no a ser meramente seguidores, ¿ok? O sea, no sea usted meramente un seguidor, no se convierta usted en un idólatra, ¿no? Siguiendo solamente a las personas. Usted tiene que saber por qué las cosas se hacen así, por qué se hacen de esta manera y por qué se hacen en este tiempo. No sé si me entienda. Es muy importante el entender las cosas. Este verso 32, ya leímos el contexto sobre cuándo pasó. Habla aquí de los valientes que siguieron a David, pero especialmente aquí me enfoqué en la tribu de Isaacar.
hay varias interpretaciones con respecto a qué significa que eran entendidos en los tiempos, pero yo creo que la más atinada es esto, que significa que estos hombres de Isaacar supieron cuándo era necesario dejar a Saúl y seguir a David. No sé si me entienda. ¿Era necesario saber esto, sí o no? Sí, era necesario. Miren, ellos en el tiempo correcto dejaron de servir al que era todavía rey, y en el tiempo correcto decidieron apoyar a David. Aquí lo que tenemos son unos hombres que tuvieron sabiduría y la supieron usar correctamente. Ellos supieron qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Ahí en la misma historia, cuando David estaba huyendo de Saúl, ¿se acuerdan que existió un hombre llamado Nabal? ¿Se acuerdan la historia de un hombre llamado Nabal? Este hombre no tenía entendimiento, ¿ok? Este hombre no sabía ni cuándo hacer las cosas, ni cómo hacer las cosas. ¿Y saben qué le costó? Y la vida. Y por poco le cuesta la vida a todos los demás. Si no fuera porque tuvo una mujer muy sabia, muy prudente, que sí supo entender, ¿cierto? Porque cuando a este hombre Nabal le fueron a pedir ayuda para alimentar al ejército que comenzó David, este hombre Nabal despreció la posición que tenía David. No era rey todavía, ¿ok? Pero ya era un ungido de Dios para ser rey. Y Nabal no le importó. O sea, él no se puso a pensar las circunstancias, su tiempo que estaba viviendo, lo que podría venir, no le importó. Menospreció todo eso. Es como nosotros cuando enviamos a los hijos a la escuela, ¿no? Y no nos importa qué les enseñan. No nos importa qué les cuentan, ¿no? Nosotros con que vayan a la escuela está bien. Cuando hacemos eso, hermanos, y después vienen las consecuencias, ¿cierto? Cuando los hijos ya tienen ciertas actitudes, adoptan ciertas doctrinas, ciertos pensamientos, y después su hijo le dice que es ateo, ¿no? ¿Sí me entiende? Sí, porque tal vez no nos importó ver a nuestro alrededor. Bueno, estos hombres no fueron así, ellos sí les importó. Ellos tuvieron conocimiento correcto y en su tiempo estuvieron en el lugar correcto. Ellos fueron buena influencia y buen liderazgo para los suyos. Dice que todos sus hermanos seguían su dicho, no su mandamiento. Hay dos cosas que podrían impedir que usted y yo como hijos de Dios cumplamos el propósito de Dios. ¿Qué cosas son? Uno, que seamos ignorantes a lo que está pasando a nuestro alrededor, que no tengamos sabiduría de Dios para entenderlo. La otra, que estemos en el lugar equivocado y que no podamos nosotros adquirir sabiduría. Así es que necesitamos estar atentos a los tiempos. ¿Saben? ¿Se acuerdan lo que dice Eclesiastés 3.1? Antes de continuar, vaya conmigo a Eclesiastés 3.1. Eclesiastés 3.1. Eclesiastés 3.1. ¿Lo tiene? Y el enfoque, hermano, de esto, para que te centres, es: necesitamos nosotros aprender a tomar importancia a lo que está pasando a nuestro alrededor, especialmente para poder ayudar a nuestros hijos. Salomón escribió así en Eclesiastés 3.1. Dice así, ¿lo tiene? Él dijo: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Ahora, esto es importante, ¿sí o no? Mira, todo tiene su tiempo, ¿ok? Y todo lo que se quiere hacer también tiene su hora. ¿Qué significa esto? Hermanos, es que a veces algunos nos adelantamos, ¿cierto? Sí, nos adelantamos algunos, ¿sí o no? Y algunos nos atrasamos, ¿no? Y yo podría poner varios ejemplos, ¿no? Hay jóvenes que se adelantan en el matrimonio y otros se atrasan demasiado. ¿Sí me entiendes? Un ejemplo, ¿ok? Hay veces que nos adelantamos en querer enseñar a nuestros hijos.
Y hay veces que nos atrasamos. O sea, todo tiene su tiempo. El problema es que los que somos responsables no sepamos aprovechar el tiempo. O sea, ¿cuándo es el tiempo? Si usted quiere instruir a su niño en el temor de Dios cuando ya tiene 19 años, creo que es un poquito tarde que su hijo. Sí se puede, pero ya es un poquito más difícil, ¿cierto? Entonces, unas veces se atrasa, ¿no? Entonces, Salomón dijo, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Por falta de discernimiento, algunos se adelantan, algunos se atrasan y algunos no hacemos nada. Ni nos adelantamos, ni nos atrasamos, ni miramos nada, ¿ok? Así es que por falta de discernimiento podemos nosotros desviarnos del propósito de Dios. Y es necesario entonces comprender bien los tiempos y tomar buenas decisiones. Miren, hay tiempos peligrosos, ¿ok? Y hay oportunidad de hacer algo porque el periodo se acaba. Por ejemplo, si usted lee segunda carta a Timoteo, capítulo 3, en el verso 1, vaya conmigo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Verso 1. ¿Ya llegó? Ahora, antes de leerlo, les voy a decir algo. Ahora es el tiempo, o sea, hoy, bueno, desde la mañana, desde la semana pasada que comenzamos un estudio, hay un tiempo para aprender de las cosas que nos pueden dañar en el futuro, ¿sí me entiende? Si nosotros no aprendemos antes del tiempo, cuando vengan circunstancias difíciles, ya va a ser demasiado tarde. Por ejemplo, hoy en día tenemos un montón de creyentes con buenas intenciones, pero en el lugar incorrecto, con el evangelio incorrecto. ¿Por qué? Porque muchos de esos creyentes tal vez tuvieron la oportunidad de entender, pero lo despreciaron, ¿ok? Y después cayeron en las garras del evangelio, el falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Por ejemplo, Pablo aquí advirtió a Timoteo, de hecho advirtió desde que comenzó la iglesia ahí en Éfeso, a Pablo le dijo a Timoteo, le dijo así, porque Timoteo iba a ser el pastor, ¿ok? Le dijo, también debes saber esto, y esto era en la iglesia, ¿ok? Mucho más en el mundo, ¿no? También debes saber esto, o sea, si esto pasa en una iglesia, ¿qué no pasará en el mundo? Por eso hay que saber, ¿no se me entienda? Si usted no quiere caer y ser presa, y que le quiten todo lo que tienen estos lobos rapaces, tienen que entender a tiempo. También debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿cierto? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dentro de la iglesia, ¿sí? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, hermano. Hay que saber entender, tiene que tener entendimiento, ¿qué? Tiene que aprender a discernir, tiene que aprender a hacer un juicio. ¿Por qué? Porque en la iglesia, desgraciadamente, hay hermanos verdaderos en la fe, creyentes verdaderos, pero no todos son los que usted mira aquí, aunque los mires con cara así de yo no fui. En las iglesias hay personas que entran con propósitos equivocados. Es terrible decirlo, ¿ok? Yo sé, ¿sí me entiende? Pero hay que decirlo, aquí está en la Biblia, y hay que aprender a discernir. ¿Estamos? O sea, no tiene usted por qué sorprenderse cuando dice, y eso pasó en la iglesia. Hermano, está escrito desde el principio, que esto puede pasar. Lo que hay que aprender es que nosotros debemos cuidarnos y no sufrir las consecuencias. Verso 4, ¿qué más son? Dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. O sea, estos dicen que aprueban lo que Dios dice, ¿verdad? Más bien dicen aprobar lo que Dios dice, pero a la hora de decidir, hacen todo lo contrario de lo que Dios dice, ¿no?
Dice verso 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastrados por diversas concupiscencias. Esta siempre, en fin, sigue la lista ahí, ¿ok? Es importante aprender a discernir los tiempos, las circunstancias. Sí, por supuesto, es muy importante. Necesitamos estar atentos a los tiempos, especialmente con respecto a nuestros hijos, especialmente en las escuelas. ¿Por qué? Porque están ocurriendo muchas cosas en el mundo. Padre, no sé si sepas, están pasando muchas cosas en el mundo. Y la mayoría de la gente lo desconoce. Por ejemplo, se está manejando un nuevo sistema de educación. ¿Quién sabe esto? Se está manejando un nuevo sistema de educación. Sí sabe usted, ¿verdad? ¿O no le interesa? Porque nuestros hijos están ahí. Se está manejando una nueva o las nuevas ideologías, ¿cierto? Ya en las escuelas usted sabe esta ideología de género, ¿cierto? Se están hablando de una forma diferente conforme a la ética. Ya la ética no se maneja como era antes, ¿ok? Ahora lo inmoral es moral y lo moral es inmoral en muchas áreas, en muchos sentidos. Ya la religión se mira desde otro punto de vista, de hacernos reflexionar sobre nuestra responsabilidad. De la tribu de Isaacar, recuerden lo que leímos, hubo un grupo de valientes que su característica principal es que eran entendidos en los tiempos, ¿cierto? Ellos supieron qué hacer cuando estaba pasando este asunto de David, porque eran entendidos. Nosotros hoy, hermanos, nos tocó vivir esta época, nos tocó vivir el tiempo del internet. Me tocó a mí. A mis padres no les tocó, ¿ok? Mis papás no saben nada de internet. Era otro sistema, ¿ok? Nos tocó vivir ahorita el tiempo de las ideologías de géneros. A mis papás no les tocó cuando yo era niño, ¿ok? En aquellos tiempos, ¿se acuerdan que ni se mencionaba? No existía eso, ¿se acuerdan? ¿No? En fin, nos tocó este tiempo y hay que saber enfrentarlo. Somos responsables. Lo peor que podemos hacer es cerrar los ojos y hacer como que nada está pasando. Es lo peor que podemos hacer. Y esta es la historia, es una historia ficticia, pero que tiene el propósito de hacernos reflexionar. Hay aquí una historia que va dirigida especialmente a los padres o a los futuros padres. Que la historia tiene el propósito de enseñarnos que debemos vivir bajo los preceptos bíblicos y transmitir esto a nuestros hijos. No debemos confiar al mundo para que adoctrine nuestros hijos. Si dejamos esta responsabilidad al mundo, pronto estaremos sufriendo las consecuencias. ¿Y por qué quise tocar este tema? Porque estamos hablando de los niños. Ellos necesitan padres entendidos en los tiempos, que sepan ayudarle a ellos, qué es correcto y qué es incorrecto. ¿Sí entiende? Porque el mundo está enseñando todo lo contrario a lo que Dios quiere. Y esta es la historia de un personaje llamado, a ver quién se acuerda, esta historia la compartí en el 2021. Es un personaje llamado Bruce Van. ¿Nadie se acuerda? Bruce Van Horn. Y es una historia para luchar contra el humanismo secular. ¿Qué es el humanismo secular? Ahorita les explico qué es el humanismo secular. El humanismo secular es una filosofía que cómo daña a los niños. El humanismo secular enseña que todo rueda, todo camina en base a la comodidad del hombre. O sea, todo lo que importa es yo. Que si pequé es porque seguramente alguien me hizo daño a mí. Que si necesito disciplina, no porque posiblemente me van a causar un trauma. Que la religión, que Dios no porque eso me hace, no sé, me afecta en mi desarrollo. En fin, todo tiene que ver, el humanismo secular, todo lo enfoca en base a lo que necesito yo. Y eso aumenta simplemente nuestro yo, ¿no? Entonces, la historia comienza así, dice. Esta es la historia de un padre cristiano que tuvo poco o casi ningún interés en el medio
o en el tiempo en el que vivió él y sus hijos. Es decir, supo poco o nada porque no le interesó la escuela de sus hijos, qué miraban en la televisión sus hijos, qué miraban en internet sus hijos, qué hablaba la política de los hijos, qué hablaba la religión de los hijos. A ver, ¿alguien se identifica con esto? ¿Hay aquí algún padre que no le importa lo que se le enseña a sus hijos en la escuela? ¿Lo que mira a su hijo en internet? ¿Lo que mira en la televisión? ¿Lo que enseña el evangelio moderno? Y el pensamiento de este padre que se llama Bruce Bann, su pensamiento de él era este, ¿ok? Espero que no sea el de usted. Él decía así: la vida es de por sí tan complicada que con solo preocuparnos de nuestra propia vida ya tenemos un montón que hacer. Dejemos que se ocupen de la política, de la información, la educación, los que ya saben hacerlo. Además dice, yo no quiero decirle a otros, o sea, inclusive a mis hijos, cómo deben vivir. Mi lema siempre fue, vive y deja vivir. ¿Quién tiene ese lema? Vive y deja vivir. O sea, con este pensamiento de vive y deja vivir es como, ay, no me importa lo que haga cada quien con su vida. ¿Cierto o no? Este es un lema que está en el mundo. Dice él, pero quiero contarles lo que pasó aquella semana para que ustedes juzguen y vean, dice, si yo tuve la culpa o no. Dice, un día oí en la radio a alguien hablando sobre cómo durante las últimas décadas reinaba oficialmente en nuestros colegios una filosofía peligrosa que estaba corrompiendo a nuestros hijos. Dice, el locutor explicó que esta filosofía se llama humanismo secular y que era anti Dios y anticristiana. Escuchen, esta filosofía, espero que usted aprenda que esta filosofía que está en las escuelas, ¿ok? Y que hoy se enseña en todos los medios, humanismo secular, que es anti Dios, anticristiana y que estaba destruyendo la moral de nuestro país. ¿Qué es el humanismo secular? Bueno, es una corriente filosófica que pone especial importancia a los intereses, valores y dignidad humana y aduce que la problemática de la sociedad se resuelve mediante el razonamiento humano, la lógica, la experiencia humana, la evidencia y la capacidad innata del ser humano de discernir entre el bien y el mal. O sea, el humanismo secular dice esto: los problemas de la humanidad los puede resolver el hombre, no necesitamos a Dios. Esto enseña el humanismo secular. Esto es lo que normalmente les enseñan en las escuelas. Niños, los problemas del mundo podemos resolverlo nosotros. ¿Qué hacen los políticos, no? Hey, voten por mí y yo voy a resolver los problemas de este país. No necesitamos a Dios, ¿ok? Humanismo secular. La palabra secular implica que no tomamos en cuenta la revelación divina, o sea, la Biblia, al considerarla no existente y rechazamos la noción de que la forma de vida en sociedad debe ser dictada por algún ser sobrenatural o divino. O sea, el humanismo secular dice, no estamos obligados a ser guiados por un ser divino, o sea, por Dios. Ellos no quieren ser dirigidos por Dios. Secular implica también que abogamos por la separación entre la religión y el gobierno. Sí, la filosofía, el humanismo secular dice que debe haber una separación entre la religión y el gobierno, ¿ok? Ellos dicen que la ciencia y la razón son herramientas invaluables que pueden ser aplicadas a todos los ámbitos de la vida. O sea, ellos dicen, con la ciencia y la razón es suficiente. Los humanistas son por lo general agnósticos, o sea, no están del lado de Dios, pero tampoco se consideran ateos, se llaman agnósticos. O sea, no están ni aquí ni allá. Ellos son humanistas seculares. También están los ateos, también se consideran humanistas. Los humanistas no creen en el cielo o infierno. Ellos dicen que esta vida es lo único que tenemos y hay que aprovecharla. ¿Esta filosofía está en el mundo, sí o no? Sí, el enfoque del mundo es disfrute todo lo que pueda, con toda la capacidad que tenga, porque después de eso ya no hay nada más. Ellos están comprometidos con la importancia del valor moral, pero rechazan el concepto de que no puede haber moral sin Dios.
y el concepto de que no puede haber bondad en el ser humano sin un Dios que los guíe. Ellos dicen que sí podemos vivir con una buena moralidad sin que sea Dios que nos diga qué es bueno o qué es malo. No sé si me entienda. O sea, el humanismo secular, como una filosofía enseñada, dice que los hombres tenemos el derecho de decidir qué es bueno y qué es malo. No necesitamos que Dios nos diga qué es bueno y qué es malo. Pero si Dios no nos dice, entonces cada quien decide lo que es bueno y malo, ¿cierto? Lo que para usted es bueno, para mí puede ser malo. Entonces, pero eso sí es el humanismo secular. El humanismo secular enfatiza nuestra autonomía, responsabilidad moral individual. Los humanistas creen que nuestras vidas tienen sentido sin necesidad de que ésta haya sido dispuesta por Dios. Los humanistas se oponen a la coerción religiosa. De hecho, un predicador del siglo XVIII casi cayó en las garras del humanismo secular en una película que aquí muchas veces la hemos puesto y que para muchos es muy aburrida, que se llama El que cambia los tiempos, ¿ok? Fue un predicador bautista del siglo XVIII, ¿no me acuerdo? Donde él, queriendo ayudar a la iglesia, él que fue un gran teólogo, quiso hacer un libro y tenía el respaldo de todas las iglesias. En su libro él quería apoyar a que tuviéramos buena moralidad, qué es bueno y qué es malo, ¿ok? Pero él dijo, pero no digamos, Dios lo dice. Quitemos esa parte, digamos, no es bueno robar, pero no digamos, porque Dios lo dice. Y él decía, es que si decimos que Dios lo dice, la gente va a ser le va a rehuir. No sé si me entiendan. Pero si quitamos el nombre de Dios y nada más dejamos lo que es bueno y que es malo, la gente lo va a aceptar mejor. Así lo van a aceptar tanto creyentes como no creyentes. Bueno, en esa película enseña que pasan los tiempos y no funcionó la moralidad. ¿Por qué? Porque no había una autoridad que te dijera por qué sí y por qué no. ¿De qué sirve decirle a mi hijo, hey, no robes porque es malo? Porque él me va a decir, ¿y quién lo dice? No, no lo dice nadie, solamente no lo hagas. Ya no hay una autoridad, ¿cierto? Nosotros decimos, robar es malo porque Dios lo dice. Esa es la autoridad. Sin una autoridad, la pura moralidad no sirve, no funciona. Porque no hay una autoridad superior. Tiene que haber una autoridad superior. Bueno, el humanismo secular le quita el poder a Dios y dicen ellos es nuestra responsabilidad. Bueno, continúo con la historia de este personaje Bruce Bann. La experiencia que él tuvo con su hijo, dice, tengo que reconocer que eso me dejó preocupado y además encajaba con algo que me venía diciendo mi vecino desde hace algún tiempo, dice él. Así que un día decidí preguntarle a mi hijo Mark, el hijo de Bann se llamaba Mark, iba a la escuela, dice, ¿cómo iban las cosas en su colegio? A ver si esto le sirve a usted, ¿ok? Los que tienen un hijo llamado X, ¿no? Dice, Mark y yo no conversamos mucho, dice el papá. ¿Alguien le ha pasado esto? ¿Alguien tiene sus hijos y que no conversa mucho? Dice, y aquí le puse, ¿no? Cualquier parecido con la vida, con la realidad es mera coincidencia. La mayoría de los chicos de 9º grado, dice el papá, no piensan que sus papás sean lo bastante listos. Sí, muchos jóvenes no hablan con los papás porque piensan que los papás no son listos, ¿ok? Pero de vez en cuando charlamos, dice Van, dice. En especial cuando le doy dinero. A ver, ¿quién charla con sus hijos solamente cuando le da dinero? Dice, le prometía a mi hijo que si me dedicaba 10 minutos para contarme cómo le fue ese día, yo le recompensaría. A lo mejor una buena estrategia, ¿no? Padre, si ya perdiste la facilidad de hablar con tus hijos, dile, cómprale 10 minutos. No sé. A lo mejor así, y que te cuente cómo va la escuela, ¿no? De hecho, los hijos no quieren comentar cómo les va en la escuela, ¿cierto? A ver, ¿qué padre dice, hijo, ven, vamos a sentarnos a ver cómo te fue en la escuela, ¿no? ¿Es fácil? No, no es fácil, porque posiblemente por mucho tiempo no hemos hablado con ellos. Ahora, ¿es necesario? Sí. Bueno, le prometí que si me dedicaba 10 minutos para contarme cómo le fue ese día, yo le recompensaría. Muy bien, dijo Mark. A ver, dice, al papá, ¿no? El papá le dijo, bueno, empieza, ¿cómo te fue en la escuela? Dice Mark. Bueno, dice, cuando el bus nos dejó en la entrada del colegio a las 8 a.m., vimos un montón de chicos asociales. Asociales significa que no se relaciona con los demás, ¿ok?
Creo que la mayoría eran cristianos, dice. Estaban alrededor del mástil de la bandera, parecía que acababan de orar, dice. Nosotros los ignoramos, pero en cuanto bajamos del bus nos repartieron folletos. No pudimos leerlos porque el señor Dwayne, el subdirector, salió corriendo de la oficina gritando como un loco que nosotros no debíamos estar expuestos a un material tan peligroso. Eran folletos cristianos, ¿ok? Poco después, estos alumnos fueron arrestados y se nos informó que el colegio estaba a salvo de fuerzas destructivas y que el espíritu humano había triunfado sobre la religión. O sea, habían arrestado a los cristianos que estaban repartiendo folletos evangelísticos, ¿ok? Dice, en mi primera clase, Ciencias Naturales, dice, lo más importante que aprendí, dice Mark, recuerden que le está contando al papá, ¿ok? Porque le va a pagar, ¿no? Lo más importante que aprendí, dijo Mark, es que soy un accidente de la naturaleza, un animal evolutivo. No somos más que gotas de protoplasma flotando en el espacio. Podemos vivir con valentía disfrutando de nuestro futuro incierto, dice. Que la Biblia es un mito, que Adán y Eva nunca existieron y que la ciencia ha comprobado que la evolución no es una teoría, sino un hecho. Es lo mismo que nos enseñan cada año. Ustedes vieron que pasaron aquí las mamás con los pequeñitos a leer Génesis capítulo 1 al principio y 2. Y usted dice, o tal vez pueda pensar, ¿qué tan importante es eso? Es tan importante que le estamos enseñando a los bebés que existe un Dios y que ese Dios es el creador de todas las cosas. Los niños entienden. ¿Saben si entienden, no? Nosotros basta con que le digamos a Hadassah Génesis y luego Éxodo y Levítico y empieza a contar con ustedes, ¿no? ¿Sí? Se les va grabando en la mente. Van relacionando las palabras. Génesis, Éxodo, Levítico. Algún día ya no les va a hacer no se les va a hacer raro, ¿ok? ¿Sí? Usted cuando la vea, si le cae bien, dígale Génesis y verá cómo luego se empieza a agarrar las manos y empieza a aplaudir, ¿no? Esto es importante, ¿ok? ¿Sí me entiende? Si no hacemos esto, algún día van a llegar diciendo, soy producto de la naturaleza, soy un animal, mi futuro es incierto, gotas de protoplasma en el espacio. ¿Sí? ¿Sí me entiende? Eso es lo que tenía Mark. Y después el padre le dijo, ok, dice, ¿y cómo te fue en la segunda clase? La de historia. Oh, dice Mark, me deprime oír del pasado, dice, tan opresivo de América, historia de Estados Unidos. Me imagino que conocen la historia de Estados Unidos, ¿ok? Que fue fundada sobre bases cristianas, ¿ok? Bueno, eso no le enseñaban a Mark. Dice Mark, yo ni sabía que George Washington, Thomas Jefferson y todos ellos fueron un montón de esclavistas brutales. Y en realidad tuvieron parte que ver, pero ellos pusieron las bases del cristianismo aquí. Pero eso normalmente ya no lo enseñan. Antes lo enseñaban, ¿cierto? Creo que ahora ya no. Mark le interrumpí. ¿No has aprendido nada sobre la herencia cristiana? Mark contestó, papi, creo que no sabes lo que estás diciendo. Todos estos eran deístas, ateos, agnósticos. Este país se creó bajo la separación entre iglesia y Estado. ¿Ahora eso es cierto? No, este país era cristiano al principio. Dice, estaba a punto de averiguarlo, dice, me quedé, historia. Dice, dime algo entonces de la tercera clase. Le dije un poco nervioso, dijo el padre, ¿verdad? A Mark. Dime algo de la tercera clase. Le dije un poco nervioso. Gimnasia. Me tranquilicé, dijo Van, dice, cuando Mark me dijo que era de gimnasia. ¿Qué malo podría haber en la gimnasia, cierto? Estaba a punto de averiguarlo, dice. Y ya comienza a contar Mark dice, hoy volvimos a tener clase de educación sexual en gimnasia. Ya no jugamos tanto al balón, dice. El capitán Condón se volvió a presentar y nos dijo dónde podemos conseguir preservativos con los colores del colegio y nos explicó cómo usarlos. Hoy nos dijo que el sexo es una función puramente biológica, como ir al baño. Y si decidimos hacerlo,
Es decisión nuestra. El sexo no es nada sagrado. Nosotros somos los únicos que podemos decidir cuándo es el momento adecuado. Y si alguien dice otra cosa, es un fanático religioso como los terroristas de la mañana. ¿Está pasando eso? Sí. Esto se escribió hace años, este libro. Años. Y hoy en día se está mirando cada vez más. Dijo el padre: un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando escuché a mi hijo hablar así. Creo que se había creído todo. Luego le pedí que siguiera con la cuarta clase. Dice, literatura. Dice, la clase de literatura es súper aburrida, dice. Estamos leyendo Viajes con Rigoberta. Libros feministas, por cierto. Estudiamos a muchos feministas y no leemos mucho de los escritores viejos. ¿Para qué perder el tiempo con muchos opresores y heterosexuales? Eso es lo que nos dice siempre la señora Irving. Pasamos rápidamente por la hora del almuerzo y llegamos a la quinta clase. Ciencias sociales. Dice Mark, estamos aprendiendo que todo es relativo. Justamente lo que dijo Einstein. El bien, el mal, la vida y la muerte, todo es relativo. La verdad absoluta no existe. Y los valores de la cultura se hicieron para servir a los intereses de los ricos y poderosos. Nosotros tenemos que crear nuestra propia realidad. La ética cristiana es cruel, dice. A ver, ¿para alguien es cruel la ética cristiana? Para muchos es cruel, ¿eh? Para muchos cuando le decimos esto sí, esto no. Qué crueldad, qué religioso es el pastor, ¿no? Qué legalista, ¿no? La ética cristiana es cruel, dice. Un sistema demoníaco empapado de mitos y leyendas, intolerantes con otras formas de pensar. Le dijo el papá, cuéntame de la sexta clase. Le dije débilmente, ya. Matemática, dice. Ahora me gustan más las matemáticas, dijo Mark. El profesor dijo que las calificaciones ya no serán necesarias y ya no las van a dar más. Me gusta ese profesor. Nunca dice que la respuesta de alguien es mala, dice. Solo dice, no es así exactamente. Él dice que le preocupa más nuestra autoestima y yo le creo, dice, es un tipo genial. O sea que si alguien contestaba mal una matemática le decía, para que no se ofendiera, ¿no? Ya ve que si usted le dice a un niño que está equivocado, puede usted causarle un trauma psicológico. No, cuidado, no. Si su hijo se equivoca 5 por 5, dígale, está bien. No lo vaya a lastimar, ¿ok? Cuidado, lastima sus sentimientos. Le encargo eso, por favor. A ver, ¿cuánto es 7 por 6? Le pregunté. Mark se quedó mirándome, esbozando una mueca de disgusto. Le dije, está bien, pasemos a la séptima clase, tratando de caldear el ambiente. Hora de estudio, dice, hora de estudio. ¿Y qué estudiaste? Dice. Le pregunté rápidamente. Dice, no se estudia realmente en la hora de estudio, me explicó Mark, dice. Solo es para relajarnos y descansar, dice. La mayoría de los chicos se la pasaron hablando del viaje de Marilyn Manson que estaría dentro de poco, dice. Yo sé que es viejo, pero me gusta este anticristo superstar. ¿Quién sabe quién es? Bueno, si usted quiere saber qué es, ¿usted sabe qué escuchan sus hijos en sus audífonos? Posiblemente estén escuchando a Marilyn Manson, ¿eh? O alguna de esas superestrellas, ¿no? ¿Saben quién es Marilyn Manson? Es un rock and rollero, ya pasado de moda, pero es que jalaba gente y jóvenes a lo bruto, ¿eh? O sea, terrible, ¿no? Mark se dio cuenta que yo había levantado la ceja derecha y pregunté, ¿por qué me miras? Y me preguntó, ¿por qué me miras así? Dice, ¿qué tiene de malo que cante sobre, o sea, él va a contar lo que cantaba Marilyn Manson, dice, ¿qué tiene de malo que cante sobre el satanismo, asesinatos en masa y suicidios? Solo es un espectáculo, así dicen, ¿no? Ojalá cante, dice, el himno del odio irresponsable, ¿no? Este es un canto muy famoso de Marilyn Manson. Se llama Himno del Odio Irresponsable. Por cierto, lo investigué en internet para ver de qué se trataba. Y aparece Marilyn Manson con un hay medio calzón nada más, con una bandera americana, la cual se la pasa por todas partes, por sus partes íntimas, con la bandera americana.
Y es horrible lo que se ve ahí, ¿eh? O sea, su vestimenta de él de entrada es algo que te causa, no sé, bueno, a algunos nos causa, no sé si a todos, ¿no? Y dice, un himno que él entona es ese, el que dice Mark que estaban escuchando, ¿no? Himno del odio irresponsable. Y busqué la letra, por cierto. Y la letra dice así, escuchen, que puede ser que esto tus hijos estén escuchando y tú ni cuenta te das. Sus palabras son estas, no lo puedo cantar porque sea en inglés, ¿ok? Si no se los cantaba yo. Pero dice así, dice, el canto dice, odiamos el amor, amamos el odio, dice. Soy tan americano que te convenzo al suicidio. Soy tan totalitario, tengo abortos en los ojos, odio al odiador, violo al violador. Yo no soy el animal que volveré a ser el mismo, dice. Hey víctima, debería cubrirte los ojos de nuevo. Yo soy el istmo, mi odio es un prisma. Mataremos a todos y dejaremos a su Dios solucionarlo. ¿Saben ustedes que este realmente fue de este asesino Manson? Esta canción fue tomada de la vida de este asesino, ¿no? Que él decía, su filosofía era matar a los hombres para solucionar el problema, ¿no? Y que después Dios volviera a mostrar su misericordia. O sea, yo los mato y que después Dios se encargue, ¿no? Mataremos a todos y dejaremos a su Dios solucionarlo, dice. Todos tienen un lado oscuro, yo lo tengo y sé que tú también. No necesito elegir un solo lado, dice. Odio al odiador, violo al violador, yo soy el animal que volverá a ser el mismo. Hey víctima, debería cubrirte los ojos de nuevo, dice. Ya está bien, Mark, dije, empecé a sentir algo raro en el estómago. Saqué mi billetera, le di mi tarjeta de crédito y antes que pudiera decir más, me di la vuelta y me fui directamente al baño. Nunca pensé que pudiéramos llegar a esto. No puedo imaginarme cómo sucedió. ¿Comprenden ahora por qué dije que no fue culpa mía? Dice, ¿cómo podía haber sabido que gente poderosa de los medios de comunicación, del gobierno, del sector educativo, estaban pensando en excluir a Dios de cada foro de nuestra vida? ¿Cómo podía haber sabido que intentaban corromper la moral de mis hijos y empujarlos a una cloaca de drogas y sexo depravado? ¿Cómo podría haber sabido que harían de la evangelización un crimen y declararían a los cristianos enfermos mentales? ¿Cómo podría haberlo sabido? ¿Fue su culpa o no fue su culpa? Miren, si nuestros hijos llegan a tener esta postura como la de Mark, muchas veces es porque nosotros, los padres, no nos interesamos en los tiempos, no estamos discerniendo. Es más, casi ninguno de nosotros nos damos cuenta de lo que realmente es el humanismo secular. Yo no sé si ustedes sabían lo que era el humanismo secular. A lo mejor no. ¿Sabe usted lo que es la verdad, lo que es el relativismo? Piénselo. Porque esto están haciendo las escuelas. De cómo destruyen la cultura, la familia, el país y algún día el mundo. Y que solo la iglesia del Señor puede oponerse. Pero necesitamos creyentes, padres valientes, dispuestos a tomar con seriedad el trabajo que nos encargó el Señor con respecto a nuestros hijos. Pero desgraciadamente muchas iglesias también se están formando en estas filosofías. Déjenme decirle, aún iglesias bautistas están adoptando estas filosofías. Por eso cuando leo yo 1 de Crónicas 12:32, me llamó la atención ese pasaje, de que en su tiempo hubo un liderazgo que supo tener entendimiento e hizo las cosas correctamente. Leo nuevamente el texto, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, dice, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Cuántos padres tenemos aquí que son entendidos en lo que está pasando allá afuera? Y que saben qué es lo que hay que hacer. Y que lo que tú dices puede influenciar a los demás. ¿Cuántos vemos aquí? Miren,
Vamos a Proverbios capítulo 20. Ya vamos terminando. Proverbios 20. El tema es tan largo que lo hice en 2 partes. La próxima es para la próxima semana. Dice Proverbios 20. Vaya conmigo. Dice Proverbios 20. Y si usted hoy tiene un hijo y no sabe cómo es su vida en este tiempo, aún estamos a tiempo de tomar cartas en el asunto. Dice Proverbios 20, ¿ok? Y lo que vamos a leer es un asunto de hacer algo al respecto, ¿ok? De no quedarnos ahí sin hacer nada. Dice el verso 1, dice, el verso 4, perdón, dice, el perezoso no hará causa del invierno. Hermanos, estamos en un tiempo difícil, ¿sí o no? Aquí puedes hacer 2 cosas, o tomar cartas al asunto o no hacer nada, ¿ok? La Biblia dice, el perezoso no hará a causa del invierno, dice. Pedirá pues en la siega, ¿y qué va a pasar? Y no hallará, ¿no? ¿Y por qué? Porque no hizo nada. Verso 5 dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará, dice. Dice el verso 7, camina en su integridad el justo y la bendición, ¿no? Sus hijos son dichosos después de él. O hacemos algo o no hacemos nada. Aún si buscamos Habacuc capítulo 3 en el verso 2, y hay muchos versos que hablan al respecto. Vamos a Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3 en el verso 2. ¿Lo encontró? ¿Doy tiempo? Yo sé que localizar a Habacuc es un poco difícil. ¿Lo tiene? Todavía escucho que está buscando. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Habacuc. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Sí, hermano, luego no me preguntan, pero sí me lo sé, ¿ok? Y lo animo a que lo aprendamos. Si yo pude, usted también puede. Miren, vamos a terminar con esto. Habacuc. Lo que tenemos aquí es una oración de Habacuc, es una petición de Habacuc a Dios, que es nuestro Dios. ¿Por qué era la petición de Habacuc? Porque Dios le había dicho a Habacuc que iba a hacer cosas con Israel en un tiempo determinado. Pero Habacuc no sabía ni cuándo iba a ser exactamente, ni cómo iba a ser, ni por qué iba a ser así. Dios sí sabía, ¿ok? Pero Habacuc en esta debilidad solamente hizo una cosa, decirle, Señor, entonces, pues ayúdanos a comprender en su tiempo estas cosas. No se me entienda, hermano. Yo no sé cómo le va a hacer usted, cómo le voy a hacer yo, lo que sé es que tengo que hacerlo, pero Dios sí sabe cómo le podemos hacer, ¿cierto? Y si hoy en día no sabes, vamos a hacer esto, vamos a hacer como Habacuc, vamos a decirle al Señor, Dios, hasta hoy no lo he hecho correctamente, pero ayúdame a hacerlo así, es necesario. O sea, ¿qué más podemos hacer? Si no hemos sabido y aún no sabemos, pidamos a Dios que nos ayude. Habacuc lo hizo así. Dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigienot. Oh Jehová, dice, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia, dice.
Solamente hasta ahí. Solamente pensemos. Miren, ahora que estamos hablando sobre la importancia de los hijos, solamente pensemos en esto. Cuando hablamos a los padres sobre cómo enseñar a los niños, yo sé que muchos padres no quieren recibir consejos sobre cómo enseñar a sus hijos. Muchos padres dicen: a mí nadie me dirá cómo ser padre. Déjame decirte algo, Dios es el que te dice cómo ser padre. Algunos dirán: a mí nadie me va a enseñar a mí cómo ser padre. Miren, Dios es el que te enseña cómo ser padre. Alguien tiene que enseñarte. Vamos a poner esto en oración. En la próxima semana vamos a continuar con la segunda parte. Pero el enfoque era este. Es necesario que usted y yo comencemos por entender los tiempos que son peligrosos y que necesitamos hacer algo al respecto. Nuestros hijos lo están necesitando, ¿ok? Yo les invito a los padres a que se interesen en los hijos. Tal vez algún padre la próxima semana nos quiera contar algo. Acérquese a su hijo y dígale, pregúntele cómo le ha ido, pregúntele qué le han enseñado. Interésese en qué hay en la mente de su hijo. Le aseguro que el mundo está trabajando para adoctrinarle, y si usted no hace algo al respecto, el mundo lo va a ganar para el mundo. Vamos a hacer una oración. A veces los jóvenes no quieren ya saber nada del cristianismo. Lo hacen muy forzadamente. ¿Por qué? Porque ellos ya están tomando muchas veces una posición de estar del lado de las filosofías del mundo. Ellos están pensando que el cristianismo no vale. Ellos están pensando que el cristianismo no sirve, ¿ok? Ellos están pensando que nosotros no sabemos nada. Pero eso es porque nosotros hemos permitido que el mundo los adoctrine. Si usted está interesado en sus hijos, vamos a comenzar por nosotros. ¿Qué le parece? Vamos a hacer una oración. Vamos a orar al Señor que nos ayude. Y tome en cuenta eso. Acuérdese del libro de Crónicas, verso 32. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias este día porque, Padre, cosas que antes solamente imaginábamos que podrían pasar, hoy se están haciendo realidad. Padre, en el nombre de Cristo te pedimos que nosotros no nos quedemos sin hacer nada al respecto. Padre, ayúdanos a que nosotros no cerremos simplemente los ojos. Padre, te pido por esta iglesia de Benson en especial y por las demás congregaciones, que queramos tener un liderazgo también como los hijos de Isaacar, Padre. Que si su cualidad no eran las armas, no era la espada, Señor, si era su buen discernimiento que ellos tenían. Que su sabiduría fue suficiente para guiarles a ellos y para guiar a los que estaban bajo su cuidado. Padre, en el nombre de Cristo te pido que también nos ayudes nosotros, que en esta iglesia cada uno de los padres aquí presentes o de los futuros padres se interesen por tener buen entendimiento, que conozcan tu palabra y que después queramos aplicarla al corazón de nuestros hijos. Padre, en el nombre de Cristo también te pido que nos ayudes a que nos interesemos en lo que nuestros hijos están aprendiendo en la escuela, en el mundo, y que nos opongamos si el mundo enseña algo que está contra tu palabra. Y Padre, te pido que en este lugar cada uno de los padres, Señor, no seamos perezosos, que no seamos negligentes, Señor, sino que tomemos nuestra responsabilidad. Y Padre, bendice a aquellas almas que han hecho el trabajo con diligencia. Y Padre, reconocemos que nosotros somos débiles todavía. Reconocemos que muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Por eso te pedimos, como Habacuc, Señor, que nos ayudes a comprender cómo han de ser las cosas. Que te muestres a nuestras vidas en este tiempo por tu palabra. Y que podamos andar en el temor de tu palabra. Señor, gracias por el privilegio que nos has dado de ser padres. Gracias por los hijos, Señor, que nos has prestado, pero también te pedimos que nos ayudes a sobrellevar esta responsabilidad en base a tu palabra, Señor. Por favor, te necesitamos, que nosotros queramos ver esto con responsabilidad, Señor, antes que
vengan las circunstancias difíciles. Señor, gracias en el nombre de Jesucristo por todo esto. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a continuar. Casi terminamos.